Cuéntame, Ligia, ¿viste la película? Ah, claro que la vi, por supuesto. Eh, Ay, qué bueno. Híjole, te deja un vacío. Siento que es una película que no te cierra el círculo, que te deja ahí pensando. En general me gustó muchísimo. Aprecié muchísimo esa actuación tuya tan sentida, tan pausada. Por ejemplo, verte cantar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de tu escena en Venas, de Manolo Caro, ¿no? Que Sí. te avientas una cancioncita toda dolida, y bueno, tu personaje, evidentemente. No, otra cosa es un sentimiento bien diferente al que deja esta película. Y a mí me gustaría saber, en parte, ¿por qué aceptaste este personaje de Carmen y por qué aceptaste trabajar junto a tu hijo? Mira, todo sucedió, en realidad el proyecto un poco yo lo busqué. Sofía, la directora y yo nos conocimos hace unos años en la Cátedra Bergman, que era un proyecto que hacía FICUNAM. Era un encuentro de actores y directores. Y a Sofía la conocí ahí y nos llevamos bastante bien, nos entendimos muy bien. Empezamos a hacer ejercicios juntas, y ella me comentó que tenía un guión y que me veía en el personaje de su guión, que en ese momento era un bosquejo de lo que terminó. Sí, era la historia de una madre que pierde a su hijo, Ah, pero bueno, en un tratamiento de muchos años atrás. Y juntas lo fuimos creando y juntas lo fuimos trabajando hasta que resultó en lo que fue la película. Y, y bueno, ¿por qué acepté? No sé, por esta necesidad mía de, no sé, a mí me gusta hacer este tipo de películas, me gusta justamente contar esas historias que te dejan reflexionando, que que te dejan abiertas las posibilidades de una cosa o de otra, que te plantean cosas, contar esto te dejan abierta la posibilidad, que te dejan reflexionando, como dices, te deja un sentimiento de no saber qué pasó y al final, pues es que así es la vida, porque no hay una versión, o sea, si tú le preguntas a una persona, va a tener una versión que no es la misma que la de la otra persona. Y a mí eso se me hace interesante de la vida. Este, y entonces a lo largo del tiempo, Sofía y yo fuimos trabajando esta historia y se convirtió mucho en mi historia y en su historia. Sofía trajo la parte de la música, del piano. Ella siempre quiso, sus papás querían que ella fuera pianista, ella dejó el piano, el piano es de ella dobla mis manos este, en la película y, y tema también con sus padres, o sea, ella imprimió obviamente pues parte de su vida y de su experiencia, este, y al conocerme a mí, empezó a escribir y a terminar la película, pues ya conmigo en mente. Entonces, mente para, sí, muchas claro. cosas para el personaje, entonces muchas cosas que tienen que ver pues, con la maternidad inmadura, con el criar a un hijo en ciertas circunstancias, cuando eres joven, cuando tienes a una pareja eh, con la que compartes, por la juventud compartes tantas cosas y de pronto te das cuenta que los dos van en caminos completamente diferentes, qué resulta de eso, cómo influye eso pues en los hijos. Y al final entró Nicolás a esa ecuación, porque cuando ya por fin, después de trabajar en el proyecto, teníamos el financiamiento para hacer la película,
necesitábamos al actor y fue cuando yo le dije a Sofía, ¿y por qué no ves a Nicolás? A Nicolás le interesa actuar y yo creo que puede ser una buena idea. Y fue ahí cuando Sofía conoció a Nicolás, me dijo que le había encantado, que pensaba que era perfecto para el personaje y bueno, ya lo demás, pues es la película. Pero así fue como llegamos, así fue como acepté yo hacer el personaje, la película, la historia, y se convirtió en lo que, pues en lo que viste a través del tiempo. Claro. Oye, ¿y tú ya conocías la música de Anán? No, no, a Anan la conocí porque Anan es prima de Sofía, es su prima. Ah, ok. Qué Sí, es su talentosa, prima, ¿no? talentosísima, brutal, Sí, talentosísima, brutal. De hecho, cuando yo conocí a Nan, empecé a trabajar las canciones y me maravillé con la manera en la que tiene de hacer música y ella me enseñó mucho sobre la música electrónica. Yo no sabía y Carmen pues hace música electrónica. Ella fue también gran inspiración para mi personaje. ok. Oye, algo que nos puedas platicar del rodaje en Aguascalientes o de la playa, alguna anécdota, algo que sea importante para que la gente vaya y diga, sí, la quiero ver. Bueno, pues que fue un rodaje muy chiquito, uy, la pasamos genial, la pasamos divino, o sea, de verdad es ese tipo de proyectos que se quedan en mi corazón porque teníamos tanto agradecimiento de poder estar haciendo la película que finalmente queríamos hacer, que todos estábamos enamorados de nuestra película. El fotógrafo, Ernesto Trujillo, gran fotógrafo que además había trabajado con Sofía en su primer película. Es una película preciosa que se llama Los Años Azules. Eh, mm, pues todos los actores de Guadalajara, grandes actores, la oportunidad de trabajar con Nicolás y de sentirme tan cerquita de él, este, pues después de que pues ya no vive en mi casa, ya no estamos tan cerca como antes, ¿no? De pronto los hijos crecen, se van y pocas veces tienes la oportunidad de estar con ellos así todos los días y trabajar con él fue increíble. Este, Ay, es una historia triste, pero es una historia que a mí me trae muchos buenos recuerdos y que se va a quedar siempre en mi corazón, no solo por la oportunidad de trabajar con Nicolás, sino porque hicimos un gran equipo. Sofía, tan linda, tan talentosa, tan amorosa, tan, tan sencilla, cuando te das cuenta que la gente trabaja, que todavía hacemos cine porque nos fascina contar historias, que no cobramos un peso, que casi que pagamos por hacer la película y que todos estaban en la misma situación. Eso da tanto gusto, o sea, cuando la gente pone su alma y su trabajo por gusto, por pasión, porque realmente lo quieres hacer, eso es lo más Claro. bonito de todo. Sí, y sin duda que se refleja la sensibilidad y el estilo de Sofía, ¿no? O sea, esto ya se ve una película mucho más madura, pero sigue siendo muy íntima, sigue siendo muy de su estilo. Ujú. Y bueno, yo agradezco de verdad el haberla visto, también agradezco el tiempo, ya me tengo que despedir, Sí. pero por favor, invita a la gente a que vea después, porque justo después de verla van a entender de otra manera la vida. Yo creo que sí, pues sí. A ver, después, es que es después. ¿Qué pasa después? ¿Cómo vives después? Hay que vivir, hay que revivir, hay que renacer, hay que reencontrar tu motor para vivir. El otro día vi una entrevista con una mujer que le pasaron unas cosas espantosas y la entrevistadora le decía, ¿se puede vivir feliz? Y ella, después de haber vivido las peores cosas que no se puede imaginar, con una sonrisa le decía, sí, sí se puede vivir feliz. Y yo creo que cuando, cuando ves esas personas, yo que pronto no veo Instagram ni las noticias porque me da una tristeza infinita. Digo, ¿cómo hay gente que vive y que después de tragedias y de cosas espantosas y los ves con una sonrisa y sí se puede, se puede.
Y eso, la gran lección que nos deja es agradecer, agradecer lo que sí tenemos y no estar pensando en lo que perdimos. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco tu tiempo. De verdad, siempre es un placer charlar contigo del audio. Que estés muy bien. Muchísimo No te éxito para preocupes, la qué bueno que película. tuvimos la oportunidad de Sí, por fin sí, sí poder hablar. te lo agradezco de Gracias, verdad. Ligia. Al Gracias, contrario, yo hasta a ti. luego. Chao.